¿Se priva de libertad para investigar o se investiga para privar la libertad? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Jurisprudencia con Prudencia, un espacio donde analizaremos el derecho desde una perspectiva crítica, práctica y humana. Nos alegra muchísimo que nos acompañen en este segundo episodio titulado ¿Justicia retributiva o justicia restaurativa?, en el cual abordaremos una de las preguntas más importantes del derecho penal. ¿Cuál es realmente el fin de la pena? ¿Debe el sistema penal limitarse a castigar al infractor o, por el contrario, debe buscar la reparación del daño y la restauración de las relaciones sociales? ¿Realmente funciona el castigo penal tal como lo conocemos? Para desmenuzar este tema, desde la trinchera de la experiencia y la docencia, está con nosotros el abogado John García Tapia, un abogado experto en el derecho penal de nuestra ciudad de Puerto Viejo, docente universitario y un apasionado de la filosofía del derecho. Abogado John, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un verdadero placer contar con su presencia. Cuéntame, ¿cómo se encuentra? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Este tipo de espacios que evidentemente lo que permiten es proliferar, difundir el conocimiento, esto es parte de la academia. El tema creo que cae como anillo al dedo a la discusión actual de lo que está ocurriendo en el Ecuador en torno a todos estos procesos mediáticos, lo que está ocurriendo, la privación de personas a partir de medidas cautelares personales, y esto conlleva una errónea concepción realmente entre lo que son medidas cautelares y el sentido de que una persona esté cumpliendo una pena, cosas distintas. Normalmente tú puedes escuchar que las personas confunden que una medida cautelar y dicen, ok, y si la persona la sentencian, esta persona va a seguir, digamos, con arresto domiciliario, va a seguir firmando, casa por cárcel, etcétera. Entonces, eso es un error garrafal. Entonces, es importante ir, digamos, que clarificando, dilucidando estos aspectos para evitar caer en cuestiones confusas. Si nosotros vemos el sistema penal, este debe primero construirse sobre la base de la pena, del fin de la pena. Entonces, yo lo conversaba hace unos días atrás con unos estudiantes de criminología y les decía que claro, normalmente les hablaba sobre todo de un antecedente histórico. Nos remontamos a las primeras leyes escritas, sobre todo el Código de Hammurabi, ¿no? Una ley retribucionista, totalmente. Y esto descansaba sobre una postura filosófica del ojo por ojo, diente por diente, conocido como el talión. Entonces, esto nos conlleva a pensar, ¿realmente esto se mantiene hasta el día de hoy en la aplicación de las penas y el seguimiento sobre el cumplimiento de las penas en el Ecuador? Pues probablemente sí, probablemente sí. Imagínense ustedes cuántos años han pasado desde el Código Hammurabi hasta la presente fecha. Pasamos Edad Media, pasamos sobre un manual de la Santa Inquisición, de Malleus Maleficarum, de Heinrich Kramer. Hemos pasado con los primeros pininos ya sobre el garantismo en 1789. Han pasado muchos años, muchos siglos. Y hasta la presente fecha todavía tenemos ciertos efectos de aquel retribucionismo. Entonces, claro, vinieron posturas filosóficas, Immanuel Kant, con el imperativo categórico, este retribucionismo que era moral y que esto significaba, ok, tienes que imponer una pena porque tienes que imponer una pena, listo. ¿Cuál es el fin? No había un fin, era un imperativo categórico, ¿ok? Porque era moralista el asunto. Luego viene un retribucionismo jurídico que viene por Hegel, obviamente discípulo. No hay por qué decir, no, es el contrario sensu, no. Lo que pasa es que él fue discípulo de Immanuel Kant y en esa postura filosófica él dice, ok, hablemos realmente de lo que ocurre con el ordenamiento jurídico y cuál es el fin, qué buscamos con esto. Ok, esta persona cometió un delito, al delito se lo considera como algo negativo y podemos hacer una pequeña, una regla aritmética. El delito es menos, la pena es algo negativo, menos por menos, matemáticamente hablando, es más. Entonces, a la final, cometes un delito que es negativo, se le impone una pena por haber cometido ese delito que es algo negativo, igual positivo, que es devolverle la confianza al ciudadano. Decirle, oye, el ordenamiento jurídico está bien, no ha ocurrido nada más y esta persona fue sancionada. Entonces, claro, hay retribucionismo. Pero luego vienen otras posturas, digamos que relativas o preventivas. Entonces ya te vienen las prevenciones generales, positivas, negativas, prevención especial positiva, negativa. Ya son las posturas. Claro, y general, tú dices, sí, de manera general para toda la sociedad y para quien intente delinquir. Positivo, porque si bien es cierto, ok, se genera un efecto, hay un problema en la sociedad. Entonces, el ordenamiento jurídico te dice, mira, ¿sabes qué?
hay una solución, tranquilos, no pasa nada, vamos a arreglar el problema. Pero la prevención general negativa inflige miedo, porque dice, ok, pero si nosotros como sociedad cometemos un delito, vamos a tener una consecuencia, una legítima consecuencia, que es una pena. Entonces eso crea realmente, psicológicamente le crea un miedo a toda la sociedad. Por eso prevención general, todo a quienes no han cometido delitos. Pero está la prevención, ¿ah? Te prevenimos aquello, te vamos a prever. Entonces tenemos la prevención especial, que ahora sí vamos focalizado al delincuente, a la persona que delinquió. Entonces te dice positivo, sí, porque tenemos una prevención especial positiva, que es lo que es el deber ser en el Ecuador. Ese es el sistema. El deber ser en Ecuador es la prevención especial positiva para el delincuente y la prevención general positiva para los ciudadanos positivos. Ambas en posturas positivas. Entonces, la prevención especial positiva te indica, mira, ¿sabes qué? Esta persona cometió un delito y esta persona va a ser sancionada, digamos, X y Z fue sancionado. Entonces, lo que hacemos nosotros es que te devolvemos la garantía de que las cosas están bien. Pero ahora sí, en un caso en concreto, por eso es especial. Y ahora la especial negativa es que esta persona va a ser neutralizada y va a ser apartada de la sociedad. Entonces, las posturas son distintas. Si realmente van a rehabilitar a una persona, contamos con los mecanismos necesarios y idóneos para que esta persona pueda realmente salir a la sociedad. Contamos con los mecanismos, políticamente hablando, tenemos la SNAI capacitada, tenemos personal capacitado. ¿Tenemos políticas internas en los centros carcelarios que permitan cumplir con este fin? Pues realmente no. Y eso lo vemos a diario. Lo que ha ocurrido con las cárceles, esta crisis carcelaria en el Ecuador. Ojo, me estoy saliendo un poquito del contexto porque esto corresponde a un asunto evidentemente penitenciario. Pero es que si queremos cumplir los fines de la pena, pues tenemos que tener mecanismos para hacerlo. Una persona quiere volver, porque imagínense ustedes, el artículo 1 del COI, la finalidad. Vas a encontrar varias finalidades. Encuentras tú normal el poder punitivo del Estado, tipificar infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación de la persona procesada y la reparación integral de las víctimas. ¿Cómo tú promueves la rehabilitación? Y esto va en consonancia con el 52 mismo del COI. Te indica que uno de los fines es la prevención general para la comisión de delitos, de manera genérica, y para la persona procesada, prevención especial positiva. Pero ¿lo cumplimos esto o no? No lo cumplimos. Luego, más adelante, la Constitución, en el artículo 201, el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas a la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos. ¿Se cumple? No se cumple. Siguiendo la línea de lo que mencionaba el abogado, y bueno, para poner en contexto a nuestra audiencia, es de suma importancia recordar algunos datos esenciales, como ya mencionó. Teóricamente, nuestro Código Orgánico Integral Penal establece que la pena tiene un fin preventivo y de rehabilitación social. Durante toda la carrera se nos enseña que el fin es reparar el daño y reinsertar al individuo. Pero la realidad que vemos en las calles de Puerto Viejo y en los noticieros del país es totalmente un panorama distinto. Cárceles colapsadas, crisis de violencia y una opinión pública que, en lugar de pedir una rehabilitación como tal, hacen lo que dice el abogado. O sea, exigen a gritos una mano dura, un ojo por ojo. Abogado, vamos entonces a meternos hacia el ámbito de las preguntas para ya ir partiendo del tema. Pues. Total. Okay. Quisiera partir, abogado, de los conceptos fundamentales. Con frecuencia nosotros escuchamos hablar de justicia retributiva y justicia restaurativa, pero no siempre comprendemos qué significa cada una. ¿Cómo explicaría usted, de manera sencilla, la diferencia entre ambos modelos de justicia? Sí, tenemos la justicia retributiva, hace un momento lo estuve indicando, tenemos postura filosófica, pero en términos mucho más sencillos, le das a la persona lo que le corresponde en torno a lo que hizo. Pero ojo, debe en esto mediar una proporcionalidad, si no serían penas arbitrarias. Imagínense ustedes desde la escuela clásica, el derecho penal. Tenemos varios periodos, ¿no? Tenemos el periodo filosófico, pregonado por Beccaria, tenemos el periodo matemático y el periodo jurídico. Ese es el periodo de los postulados por Francesco Carrara con su programa. Pero el periodo más importante, pues, no más importante, uno de los más importantes, porque los tres periodos fueron importantes. El periodo matemático, donde Carmignani, Pezzina, ellos indican, ¿sabes qué? Pero debe haber un límite que es la proporcionalidad. Tú le puedes otorgar, sí, pero de acuerdo al mal causado, hay una pena que debe estar establecida de acuerdo a aquello. Porque si no, a la final generamos arbitrariedad y vamos a seguir imponiendo penas a ciegas. Entonces, hay un límite que es la proporcionalidad y te indica, de acuerdo a esto, tienes esto. Esta es tu consecuencia. Entonces, claro, tú le retribuyes a alguien esto. Se lo retribuyes. Así como en sentido positivo, en sentido negativo le retribuyes esto. Que la idea de Immanuel Kant y las ideas de Hegel no están obsoletas, no. Sirvieron de base para luego ir perfeccionando estas teorías, ¿no? Entonces, creo yo que con lo que está pasando y con la crisis carcelaria, esto sí es un retribucionismo absoluto. Lo que tú mandas a una persona a morir a la cárcel, no la mandas a rehabilitarse. Entonces, volvemos al tema de estas teorías absolutistas. Volvemos a lo mismo. No tenemos garantía. Una persona ingresa al centro carcelario, ¿qué garantía te da que va a salir
con buena salud, una persona que va a estar bien alimentada, psicológicamente deteriorada, e incluso algo importante. Imagínense ustedes, una persona de 65 años de edad, un adulto mayor, ok, ahí está la confusión, ¿eh? Ojo, está en arresto domiciliario, ¿no? 65 años de edad, adulto mayor. Sí, pero ya sentenciado, sentencia ejecutoriada, ejecútese y vaya a cumplir la condena ahora sí al centro. Y le han impuesto una pena de 40 años. ¿Esa persona vuelve a salir a la sociedad? No sale. ¿Se cumple o no se cumple? No se cumple. Esto se convierte en una especie de cadena perpetua. No va a poder salir y no se cumple con el artículo 1 esta finalidad. No lo vas a rehabilitar a esa persona. No se rehabilita. Bajo ningún contexto no se rehabilita. Abogado, relacionándolo bajo la escuela penal positivista y desde su experiencia en la práctica diaria, ¿cómo maneja usted este choque tan violento entre una teoría, digámosle, romántica de la rehabilitación y la realidad del sistema penal? A mí me parece bien, ¿no?, que lo cataloguen así como romántico. Queremos romantizar, queremos darle ese toque como una especie de... Se va a rehabilitar, como un eufemismo. Claro, a la postre o al final del día no se cumple. Como lo dije hace un momento, hay una colisión de posturas y esto tiene una explicación. En el fondo tiene una explicación. Es que desde el principio, como lo mencioné hace un momento, el Estado no cuenta con los mecanismos. No vamos a cumplir los fines que persigue la norma. Ahora, va esto mucho más allá de esto del derecho, es un asunto también de empatía, ¿sabe? Michel Foucault, en su libro Vigilar y Castigar, explicaba que las cárceles modernas ya no buscan destruir el cuerpo del Sino el delincuente, alma. sino disciplinar su alma a través de un control total. Sin embargo, ante esta problemática que usted menciona de la sobrepoblación carcelaria y la falta de servicios básicos que vemos hoy en día, ¿cómo podemos hablar de una disciplina o cómo podemos hablar más bien de disciplinar el alma en un lugar que carece de total dignidad humana? O sea, desde su perspectiva, abogado, ¿cómo es posible una verdadera rehabilitación social? ¿Cree que la cárcel es realmente una solución o se ha convertido en una fábrica simplemente de exclusión? Es una solución, pero realmente faltan mecanismos. Está la solución. En 1757, en el libro de Michel Foucault, él empieza con un ejemplo. No sé si han leído el libro de Michel Foucault. Entonces, indica con un ejemplo de Damiens, cómo lo maltratan a Damiens. Entonces, claro, había una espectacularización de la justicia en aquel entonces. Hacían un espectáculo, los cuerpos los utilizaban. Pero llegó un momento en que este espectáculo ya se convirtió en un punto, llegó a su punto álgido en el contexto en que las personas decían, ok, nos divertimos por lo que está ocurriendo. ¿Y si mañana puedo ser yo la persona que está ahí? Entonces ya presentaron oposiciones. Claro, el rey, ellos disfrutaban, decían, este es el momento, o sea, esto hay que hacerlo, hay que repetirlo. Esta es la fórmula. Este es el secreto para mantener las cosas bien. Y todo dependía también de cómo amanecía el estado anímico del rey. Entonces no habían límites. 1757, casi unos años antes de la Revolución Francesa. Años después ya Beccaria escribió ya de los delitos y las penas, ¿no? Tratado este. Pero, o sea, me parece que el primer reglamento penitenciario, creo que fue uno de León Faucher, también está en el libro de Foucault sobre los jóvenes, algo de jóvenes criminales en París. La primera escritura acerca sobre un reglamento que dirigía o que establecía directrices en torno a cómo deberían tramitarse digamos que la dinámica penitenciaria. Tenemos cárceles, tenemos. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos capítulos de este libro de Foucault, empieza explicándote el panóptico, ¿no? De Bentham. Claro, esto funciona como una vigilancia de las personas. Las personas se sienten vigiladas. Las personas, y eso permite que las personas tengan disciplina. Y disciplina es el respeto. Parte de la disciplina es el respeto, de que alguien te está vigilando, de que alguien está. Pero vamos a esto. Hay suficientes guías penitenciarios, tener más políticas criminales, necesitamos tener más políticas a la interna de los centros carcelarios. Tenemos leyes. Yo creo que el problema realmente radica en la falta de asignación de recursos, la falta de directrices, la falta de metodología, porque tenemos cárceles y yo no veo nada malo que una persona que evidentemente cometa un delito tenga una consecuencia, legítima consecuencia, que sea una pena privativa de libertad. Pero ahora, ¿la persona realmente sale rehabilitada o sale con una maestría en crimen organizado? Porque es probable. Una persona ingresa por un robo y luego está 5 años privado de libertad. Y el entorno social que tiene, en el que se desenvuelve durante 5 años, es con puros criminales. Esta persona no sale rehabilitada, sale a seguir delinquiendo porque se dio cuenta, ya conoce otros mecanismos, fue a perfeccionar, digamos, ese arte delictivo, ¿no? Mal que lo diga, es un poco chocante, el arte delictivo, pero lo entiende, lo comprende y lo perfecciona en este centro. Pero esto ocurre
cuando no tenemos límites. No hay asignación de recursos para estos centros de privación de libertad. Tenemos actualmente una nueva cárcel, hay otras nuevas cárceles que vienen en camino, digamos, se está construyendo. Son necesarias, pero no son suficientes. Doctor, en las clases de Derecho Penal siempre nos repiten que la prisión debe ser la última ratio. Ujú. Sin embargo, aquí en este país parece que pues, es la primera, porque cada vez que hay una crisis de inseguridad, la solución política es o aumentar las penas o crear nuevos delitos. Frente a este dilema, abogado, ¿considera usted que aumentar las penas constituye realmente una herramienta eficaz para poder combatir la delincuencia o responde más bien a una demanda social de un castigo mayor? Actualmente, claro, tú tienes principios, que es la última ratio, que es residualidad, que es un número de cuestiones. Hay otras medidas alternativas que puedes utilizarlas, siempre y cuando acredites algún peligro de fuga, acredites la necesidad real de cautela. Son varios presupuestos que te establece el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Pero la pregunta es, ¿se priva de libertad para investigar o se investiga para privar la libertad? Y lo que está pasando actualmente en el Ecuador es que primero se priva de libertad para poder investigar. Y tú necesitas realmente defenderte materialmente y formalmente con un abogado defensor. Creo yo que al final del día, este asunto de la prisión preventiva, tenemos nosotros estándares internacionales sobre derechos humanos, la Convención de Viena de 1969, debemos acatar todos estos estamentos internacionales, pero hay otro asunto importante, la mediatización de los casos. ¿Qué pasa si un juez el día de hoy otorga libertad? Digamos que otorga medidas alternativas a la prisión preventiva. Nada, este juez directo a las redes sociales. Luego viene la judicatura. Bueno, y un sinnúmero de barbaridades que no permiten que un juez pueda decidir en torno a los hechos indicados, argumentados, expuestos. La institución del 534, esto es la prisión preventiva, te indica, mira, hay varios presupuestos, elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de acción penal pública. Luego te indica el segundo presupuesto, elementos claros, precisos y justificados sobre si acaso la persona procesada tiene responsabilidad, o sea, es autor o cómplice de la comisión delictiva. Tercero, si las demás medidas cautelares son insuficientes para asegurar la comparecencia de esta persona al caso, al proceso. Y que la pena pase un año, lo cual no es materia tanto de refutación. Pero, ¿cuánto necesitas para privar a una persona de libertad? ¿O es una pena anticipada? ¿O qué haces con la prisión preventiva? Artículo 77 de la Constitución te indica, claro, esto refuerza, ¿no? Sobre el tema de la prisión preventiva. Refuerza en favor. Y te dice, ¿sabes qué? Sí, esto debe ser la excepción a la regla. Que la regla general es la libertad y la excepción a la regla es la privación de libertad. Entonces, ¿tú te puedes defender o no? No te puedes defender. Una persona que está privada de libertad en este nuevo centro carcelario que está en Santa Elena, ¿cómo tú te puedes comunicar con tu abogado? Las limitaciones. Y si es una persona de escasos recursos económicos, ¿cómo tú puedes darle para los viáticos al abogado para que vaya y se movilice? Si tengo que entrevistarme 3, 4 ocasiones, ¿limitas? ¿Hay un reduccionismo? ¿Derecho a la defensa? Total, total. Las condiciones son terribles. Abogado, para cerrar este bloque me gustaría que hablemos sobre alternativas. Nosotros como estudiantes de Derecho, respecto al estudio de la doctrina de la jurisprudencia restaurativa, que busca reunir a las partes, sanar el tejido social y reparar íntegramente a la víctima, más allá de solamente encerrar al culpable. Esto suena ideal en la teoría, pero en la práctica penal, abogado, ¿usted en qué delitos cree que se puede aplicar realmente la mediación y reparación de la víctima? ¿Y en cuáles considera que la gravedad del hecho exige necesariamente el aislamiento del procesado? Bueno, hay ciertos delitos que permiten el uso de métodos alternativos de solución de conflictos, pero el número de delitos que son susceptibles de esos mecanismos son muy limitados, cada vez son más limitados. Hay una proliferación de tipos penales, estamos sobrecargados de tipos penales, estamos mal porque un código penal refleja lo que es la sociedad en la que estamos. Mientras más tipos penales, pues es una sociedad muy peligrosa. Porque no es poner un tipo penal por ponerlo, no. Es porque ocurrió un hecho y esto tiene que ser sancionado. Pero hay una proliferación enorme. Entonces, pero mientras más delitos, incluso con eso tú vas cerrando la posibilidad de que una persona pueda acceder a un mecanismo alternativo de solución de conflictos y cumplir con las exigencias del artículo 1. La persona, evidentemente, cuando ya está siendo sentenciada y si se acoge a un mecanismo, qué sé yo, una suspensión condicional de la pena, tiene la capacidad de reflexionar. El día de hoy te dan a ti una medida alternativa a la prisión preventiva. Tú dices, gracias, salimos bien. Pero resulta que después de 2, 3 meses estás firmando. O sea, bueno, estoy harto de firmar. Entonces, ¿qué hubieses preferido? ¿Estar privado de libertad durante duro el proceso o firmar? Firma lo que sea.
lo que sea necesario. Lo que pase aquí afuera, tenemos una pequeña probabilidad de saber lo que está pasando. Lo que pasa dentro de las cárceles no lo sabemos, es incierto, totalmente incierto. Entonces, bueno, ya deja volar la imaginación lo que te puede ocurrir. Ingresas vivo y no sabes si sales. Lo otro es que hasta qué punto realmente la víctima se va a encontrar satisfecha con un acuerdo. ¿Cuánto es necesario y cuánto es suficiente para que una víctima pueda sentirse reparada integralmente? Eso es lo otro. No se trata solo de mencionar, la voy a reparar. Hay daños materiales y daños inmateriales. Y habrán personas, porque ese es uno de los límites, porque si no hay un principio de voluntariedad que medie, que indique, ¿sabes qué? Estamos de acuerdo, las ambas partes vamos a llegar a un consenso, pero también hay límites. No significa que porque esté el mecanismo y que los presupuestos objetivos que están en la norma te digan, ¿sabes qué? Sí es susceptible, sí, pero no hay la voluntariedad. Abogado, ¿usted considera que la justicia restaurativa podría generar una sensación de impunidad en la sociedad? Sí y no. Depende del sector, depende del delito. Hay muchas circunstancias. No podemos hablar de este tema así de manera cerrada. ¿No? Hay varias circunstancias que lo permiten pensar así, permiten concebirlo así. Y depende también el delito que se cometa, la gravedad. Hay varios aspectos, pero no podemos concebirlo como una pregunta así cerrada, a rajatablas, porque hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. La peligrosidad de la persona que ha delinquido, el grupo social que se encuentra afligido, que se encuentra que ha sido lesionado, porque hay una persona que puede ser lesionada su bien jurídico, pero detrás de esa persona hay muchas personas y esas personas se encuentran totalmente afligidas. Y si lo sancionan, pues van a aplaudir. Así como habrá otro grupo de personas que estén en favor del procesado y no estén en favor, estén en contra por las limitaciones, porque saben que esta persona procesada se va a someter digamos que a un contexto de incertidumbre, porque no sabemos qué le vaya a ocurrir dentro de un centro de privación de libertad. Abogado, para finalizar con este bloque, vamos a entrar con las preguntas que nos ha dejado nuestro público. Gustaviño8745 dice, si tuviera usted que elegir un modelo para mejorar el sistema de justicia en Ecuador, ¿por cuál se inclinaría y por qué? Bueno, estoy de acuerdo estamos bien con la prevención especial positiva para el delincuente. Está bien, solo hay que aplicar mecanismos. Hay que invertir un poco más en el sistema penitenciario y obviamente con miras a garantizar de que estas personas puedan salir nuevamente y hacer las cosas bien en sociedad, comportarse en sociedad. Alejandro 12-07 dice, ¿qué cree que espera realmente la mayoría de las víctimas? ¿Un castigo ejemplar o la reparación del daño? Las dos cosas. Pues la reparación del daño puede ser que una persona se vaya presa, es una forma de reparación. ¿Y usted cree que pueden coexistir ambas al mismo tiempo? Sí, puede satisfacer la necesidad de la víctima, material y materialmente, pero hay delitos que, por mucho que pueda estar sometido a pericias psicológicas, qué sé yo, mecanismos, las personas nunca van a poder olvidar aquel momento fatídico, es complicado. Pero hay casos y casos, es un asunto que se presta para distintas posiciones. Ok, abogado. Sofía 3427 dice, ¿el derecho penal moderno realmente castiga para sanar a la sociedad? ¿O seguimos atrapados en la idea de Kant, la que usted mencionaba, de que el castigo es un imperativo categórico y que hay que hacer sufrir al delincuente simplemente porque delinquió? Sí, sí, mantenemos en el Ecuador mantenemos aún el imperativo categórico, hay que hacerlo sufrir. Eso es lo que indican y eso es lo que se ve. Personas que aún no tienen, ojo, no tienen sentencia ejecutoriada, ya no están pagando propiamente una pena, desde ya están sufriendo con una medida cautelar, que es la prisión preventiva. Ya están sufriendo desde ya. ¿Qué garantía le puedes dar? Entonces están desde ya una pena anticipada y cumplir por cumplir, porque no cumples uno de los preceptos del artículo 1, que es rehabilitar a esta persona. No la vas a rehabilitar, no lo estás haciendo. Bajo ninguna circunstancia no cuentas con los mecanismos idóneos para hacerlo. Alejandra 3267 dice, ¿qué reforma urgente necesita nuestro sistema para que la rehabilitación deje de ser solo letra muerta? Insisto, no es un asunto de normas, es un asunto de asignación de recursos, es un asunto de orden burocrático. Yo no le veo tanto el tema de hacer tantas reformas, de incrementar las penas. O sea, tenemos un cuerpo que es el espejo de lo que es nuestra sociedad. Una sociedad altamente punitivista, una sociedad altamente peligrosa, con niveles de crimen organizado desbordantes. Abogado, tenemos nuestra última pregunta, dada por Paola 4722. Abogado, si el objetivo fuera construir un sistema de justicia penal ideal para el Ecuador, ¿qué papel debería ocupar la sanción? ¿La reparación del daño y la reinserción social del infractor? La pena debe cumplir fines, ya lo hemos dicho desde el principio. El fin es que la persona sentenciada pueda salir a la sociedad y pueda salir con un mensaje. Tenemos que recuperar la confianza en el sistema. Ese es el deber ser.
Lo que pasa es que filosóficamente hablando, es probable que el deber ser nunca llegue a ser el ser. Es muy probable, ¿ah? Entonces, el ideal para mí es que las personas sentenciadas salgan y den el mensaje, miren, pórtense bien. Yo salí rehabilitado, tuve mecanismos, tuve un apoyo dentro del régimen penitenciario, dentro de este centro carcelario. Y esto permitió que yo pudiese salir y darles el mensaje a ustedes de que todo está bien. De esa manera le das un mensaje a la ciudadanía, le dices, ok, las cosas no son color de rosa porque vas a estar limitado. Tu libertad ambulatoria se limita por un espacio de tiempo y durante este espacio de tiempo vas a ir a un centro carcelario para que puedas meditar, puedas pensar, puedas repensar las cosas, que lo que te arrepientas, ¿no? Al final del día te arrepientas, porque la pena es una promesa que tiene el Estado si tú llegases a infringir, si tú llegases a cometer un delito. Entonces es una promesa. Tú haces esto, tú tienes tu legítima consecuencia. No podemos nosotros prometer un ideal de sistema de justicia penitenciario si no estamos de acuerdo con que se debe cumplir uno de los últimos, digamos que requisitos del artículo 1, la rehabilitación de las personas. Vivimos con una prevención general positiva, check. Sabemos que no podemos delinquir porque no tenemos penas. Vivimos con una prevención especial positiva. En teoría, el ideal es que sea así, que sea prevención especial positiva para la persona que ha delinquido. Ese es el deber ser, ese es el ideal, lo que queremos que sea. A la presente fecha no ocurre eso. Desde el 10 de agosto de 2014, cuando tenemos nosotros este Código Orgánico Integral Penal, no hemos tenido yo no he visto un solo caso de una persona que salga de la cárcel y diga, mira, contamos con el apoyo, tuvimos, tuvimos un contingente humano, tuvimos un grupo de profesionales, expertos, psicólogos, qué sé yo, un sociólogo, alguien estuvo en la cárcel, hubieron medicinas, hubieron mecanismos que realmente hubiesen permitido que los derechos de nosotros como personas privadas de libertad se hubiesen respetado. No lo hay. Actualmente no es o sea, es impensable decir de que una persona se va a rehabilitar. No. ¿Qué necesitamos? Cumplir drásticamente pues, los preceptos constitucionales y asignación de recursos. Un sistema ideal necesita asignación de recursos. Necesita un buen manejo burocrático, políticas internas de los centros de privación de libertad, centros carcelarios. No basta con una bonita infraestructura, hay que ver el contenido. ¿Qué está pasando internamente? Podemos ver una linda cárcel, hermosa, una buena infraestructura. ¿Pero qué está pasando dentro? Si las personas que trabajan en ese centro de privación de libertad están capacitadas o no lo están para poder atender las necesidades de estos privados de libertad. ¿Se rehabilitan? No se rehabilitan. ¿Pero qué necesitamos? Asignación de recursos, capacitación en humanismo, necesitamos charlas a estas personas, terapia psicológica, necesitamos muchas cosas más. La víctima, pues no se repara únicamente con que una persona se va a la cárcel. Sí, es un mecanismo, ¿eh? Es una forma de repararle. Materialmente, inmaterialmente. Claro, yo tengo la noticia de que esta persona se fue presa. Justicia en sentido inmaterial, porque me siento anímicamente bien. Pero materialmente, ¿el dinero será suficiente para poder reparar a una persona? Inmaterialmente la sentencia es suficiente, tampoco lo es. Necesitamos seguir creando más mecanismos. Necesitamos reafirmar la vigencia de la norma, como una tesis funcionalista de Jacobs y Roxin, ¿no? Mantener, sobre todo de Jacob, reafirmar la vigencia de la norma. Eso es lo que se busca realmente. Y con esto llegamos al final de este segundo capítulo de Jurisprudencia con Prudencia, donde exploramos las profundidades de la dogmática penal y ese eterno dilema ético entre castigar por venganza o restaurar para sanar. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos el día de hoy, por traer su experiencia a nuestra mesa y sobre todo por encender esa chispa filosófica que necesitamos en el derecho. Gracias también a ustedes, queridos oyentes, por acompañarnos en este espacio de debate. Los invitamos a seguir reflexionando si la cárcel realmente soluciona el problema o si solo es el reflejo de una sociedad herida. Síganos en nuestras redes sociales y estén atentos al próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Jurisprudencia con Prudencia. Hasta pronto.